No, vamos a empezar con la presentación. Vamos a GeoGebra. Bien, hoy día nos corresponde un tema que es bien acotado, está bien cerradito, así es que no debería, además, tomarnos una clase muy larga. Y es el tema del arco capaz. Primero veamos la definición. Miren, uno tiene un segmento, llamémoslo AB, y se da una medida alfa cualquiera, siempre que sea menor a 180 grados, 85, la medida que quiera. Y dice, el lugar geométrico de todos los vértices de los ángulos de medida alfa que subtienden el mismo arco en una circunferencia es lo que se llama el arco capaz de alfa. ¿Está bien? Voy a tomar puntos en una circunferencia. Como van a subtender el mismo arco, van a ser todos, los ángulos van a ser todos congruentes. El punto crucial es saber dónde está el ángulo alfa, específicamente uno que ya medí, porque al revés, claro que lo puedo hacer, ¿verdad? Tiro una cuerda y mido el ángulo inscrito y yo sé que todos los ángulos inscritos y semi-inscritos también que subtiendan ese arco van a tener la misma medida. Ya, pero si me lo dan al revés, si primero me dan el ángulo, entonces el punto crucial es cómo lo construimos, porque al construirlo le damos existencia, que es lo que queremos. Entonces el teorema de hoy día, en lo que se basa la clase, es en esta construcción del arco capaz. Si yo tengo un segmento AB, el arco capaz de alfa es el arco de circunferencia que forman los vértices de los ángulos inscritos y semiinscritos que subtienden el arco interceptado por la cuerda AB. Ya, bueno, pues si eso era lo que estaba diciendo. Pero, como les digo, la demostración de esto me va a dar la construcción del arco capaz, que es lo que requiere. Profe, Sí, cuéntame. creo que la Nati le quiere hablar. Sí, acabo de ver. Sí, Dime, Natalia. profe, disculpe, los martes nos partíamos con la tarea, con la exposición de la tarea. Francisca, pero si me acabas de decir que estabas totalmente ansiosa esperando la tarea y no me interrumpiste. Es que no sabía cómo decirle. O sea, profe, estoy aquí, voy a dar mi tarea, perdona, estaba demasiado embalada. Bueno, todo de nuevo. Empezamos la clase 17 con la exposición de Francisca, disculpa, Francisca, con su tarea. Adelante. Ya, profe, si me deja compartir pantalla, ahí podría ser. No, pero aquí, todos los problemas para la pobre. A ver, espérate, no, nada que ver. Ya está listo, lo arreglé recién. Ya, gracias. Ya. Buenos días, compañeros, profesora y Mariana. Yo soy Francisca Díaz y hoy día les mostraré el desarrollo de la tarea 7, como lo hice yo. Ahora voy a tener mi cámara encendida, pero la voy a apagar porque la otra vez se me quedó pegado, así que no quiero que me pase de nuevo. Ya. Entonces, comenzamos. Ahora sí. Ya. Entonces, la tarea 7 del curso de Geometría Plana 2. Ya, veamos qué nos decía el ejercicio. Decía, un cuadrado ABC está inscrito en una circunferencia. Demuestra que si el punto P pertenece al arco AB, entonces el segmento PC y PD trisectan al ángulo APB. Entonces el dibujo de nuestro ejercicio sería una cosa así. Otro cuadrado
las diagonales del cuadrado para marcar el centro de la circunferencia, nuestro punto P en el arco AB, los segmentos PD y PC, y nuestro ángulo APB. Vemos los conocimientos previos que necesitamos para poder desarrollar la tarea. La definición 3 de la clase 3 de Geometría Plana 1 decía que dos ángulos son congruentes si sus medidas son iguales. Después el postulado 10 que nos decía si un punto X es interior del ángulo ABC, entonces la medida del ángulo ABC va a ser igual a la medida del ángulo ABX más la medida del ángulo XBC. Después tenemos el teorema 5 de la clase 12 que nos dice que en un cuadrado las diagonales son congruentes, se bisectan y son perpendiculares. Me faltó eso. Ya. En la clase 14 del curso de Geometría Plana 2, la definición 4 nos dice, dados dos puntos A y B en una circunferencia, definimos la medida del arco AB, que denotamos como MAB, como la medida del ángulo AOC. Después tenemos en la clase 15 la definición 1, que nos dice que es un ángulo central, que va a ser aquel ángulo cuyo vértice es el centro de esta circunferencia. Después, en la definición 2, tenemos que el ángulo inscrito va a ser aquel ángulo que contiene exactamente 3 puntos de esta, siendo uno de ellos su vértice. Y finalmente tenemos el teorema 2, quien nos decía que la medida de un ángulo inscrito, ABC, va a ser igual a la mitad de la medida del arco que intercepta. Ya, entonces ahora en nuestro enunciado, nuestro por demostrar, va a ser que PC y PD trisectan al ángulo APB. Es decir, como nos dice que trisectan, divide al ángulo APB en 3 ángulos congruentes. Ya, ¿alguna duda hasta ahora con los conocimientos previos o algo? Todo bien. Todo bien, compañera. Comenzamos entonces. Ya, ¿qué ángulos forman los segmentos CP y PD? Como podemos ver, tenemos 3 ángulos. El segmento DP con el segmento AP nos formarán el ángulo DPA. Después, el segmento DP y el DC nos formarán el ángulo CPD. Y por último, tenemos al segmento CP con el segmento PB, que nos forman el ángulo BPC. Ya. ¿Qué tienen de particular estos ángulos que encontramos? Es que interceptan, por ejemplo, el primero, el ángulo DPA intersecta al arco DA. Después tenemos el ángulo CPD que intercepta al ángulo CD. Y por otra parte tenemos el ángulo BPC que intercepta al arco BC. Ya, por la definición 1 de la clase 15 de Geometría Plana 2, sabemos que estos 3 ángulos serán ángulos inscritos. Ahora, recordemos que el postulado 10 de la clase 3 nos hablaba de la suma de ángulos. Por lo cual, de esta manera, nos podemos dar cuenta que la medida del ángulo BPA va a ser igual a la medida del ángulo DPA más la medida del ángulo CPD
más la medida del ángulo BPC. Ya, encontramos tres ángulos. Ahora debemos demostrar que son congruentes. Ya, así que vamos a ver cuál es el ángulo central de cada arco. Ya, tenemos que el ángulo central del arco AD va a ser el ángulo DOA. Después tenemos que el ángulo central del arco DC va a ser el ángulo COD. Y de nuevo tenemos que el ángulo central del arco CB va a ser igual a, o sea, va a ser el ángulo BOC. Y ahora por el teorema 5 de la clase 12, sabemos que estos tres ángulos centrales miden 90 grados, porque si nos fijamos son segmentos que pertenecen a las diagonales de nuestro triángulo. Chuta, de nuestro cuadrado. Ya. Definición 4 de la clase 14. Ah, ya. Tenemos que la medida de nuestro ángulo DOA es 90. Por ende, su arco va a medir 90 grados también. Lo mismo va a pasar con el ángulo, con el arco CD, puesto que su ángulo también mide 90. Y lo mismo con el arco CB, pues el ángulo COB va a medir 90. Ya. Ahora, por el teorema 2 de la clase 5, o sea, 15 de geometría plana 2, sabemos que la medida del ángulo de PA va a ser la mitad de la medida de nuestro arco. Y nosotros en la diapositiva anterior vimos que la medida de nuestro arco era 90 grados. Entonces la medida de nuestro ángulo inscrito APD va a ser 45 grados. Con los mismos argumentos tenemos que la medida de nuestro ángulo de PC van a ser 45 grados y la medida de nuestro ángulo BPC son 45 grados. De esta manera, nos damos cuenta, por la definición 3 de la clase 3 de geometría plana 1, que los ángulos de PD, APD, DPC y CPB son congruentes, porque tienen la misma medida. Y listo. De esta manera ya hemos terminado, así que en resumen lo que hicimos fue ver los tres ángulos que formaban los segmentos DP y PC. Vimos que esos ángulos eran congruentes. También nos dimos cuenta de que esos tres ángulos formaban el ángulo BPA o APB, como dice el enunciado. Y de esa manera demostramos que PC y PD trisectan a APB. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda respecto a la presentación? Ya. Ninguno me por mi quedó todo parte, claro. todo muy claro. Ah, ya. Ya, muy bien, gracias. Si no hay dudas de la presentación, vamos a ir a ver GeoGebra. Si me dan un segundito que no abre la presentación. No era esto. Ya la tengo. Esto. Ya, ¿se ve? No, No, Frank. ahora sí. Ahora sí. Ah, ya. Ya, perfecto. Ya. Entonces aquí tenemos el enunciado, por si no lo recuerdan, era que teníamos el cuadrado ABC inscrito en la circunferencia, demuestra que si un punto P pertenece al arco AB, entonces el segmento PC y PD trisectan al ángulo ABB. Entonces comenzamos con el cuadrado que nos piden.
Después les dibujamos las diagonales. Luego encontramos el punto de intersección, que será el centro de nuestra circunferencia. Entonces, nuestra circunferencia tendrá centro en O y un punto en cualquiera de los vértices de nuestro cuadrado. Después colocamos de manera aleatoria el punto P dentro del arco AB. Después dibujamos los segmentos PD y PC y dibujamos los lados de nuestro ángulo APB, el cual es ese. Ya, entonces lo que hice en la tarea más que nada fue ver el ángulo inscrito APD, después vi el ángulo al que al que interceptaba, y después a ese arco le buscamos el ángulo central. Después nos dimos cuenta que ese ángulo central era 90, así que el arco era 90 y llegamos a que el ángulo era 45. Lo mismo pasaba con el ángulo BPC. Teníamos inscrito, el ángulo inscrito, el arco que interceptaba DC, y a ese DC le buscábamos su ángulo central. Nos dábamos cuenta que era 90, el arco también mide 90, entonces el ángulo inscrito va a medir 45. Y después con el tercer ángulo teníamos el ángulo BPC, buscábamos su arco, el arco que interceptaba era el CB, después a ese veíamos cuál era su ángulo central, nos dábamos cuenta que también medía 90. Así que el arco mide 90 y el ángulo mide 45. Y de esa manera nos dimos cuenta que los tres ángulos tenían la misma medida, por ende eran congruentes. Y ahora podemos ver de que sin importar en qué lugar esté el punto, se va a mantener esa igualdad. A ver, creo que sí se ve mejor con los grados. Ahí. Y anoche me preguntaron qué pasaba cuando el punto P está encima de A o encima de B. Y bueno, yo encontré así de que eso no se podía dar, porque si por ejemplo si P está encima de A, tenemos que P y A son el mismo punto. Entonces no podemos formar el ángulo APB, pues no tenemos 3 puntos, solo tenemos 2. Y lo mismo pasa con si está encima de B. Y también, por si acaso, da lo mismo la medida del cuadrado, pues la igualdad igual se mantiene. Y esto es porque son, van a ser figuras semejantes, pero los ángulos se van a mantener. Así que eso sería todo. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Oh, claro, Fran. Y todo claro por mi parte también. Sí, muy bien preparada la presentación, Francisca, realmente, con todos los detalles. Es bien importante esa última parte, y a veces también uno puede usarla al principio para ver, ¡ay, qué raro! Siempre es 45, porque lo que cuesta creer es que si uno mueve el punto en la circunferencia, cómo no cambian las medidas de los ángulos, a pesar de que uno tiene el teorema del ángulo inscrito. Entonces eso como ejercicio ustedes ven que los conceptos son todos conceptos que ya hemos visto. Uno podría haber hecho esta presentación en un curso de enseñanza media, en el momento correspondiente a circunferencia, y se puede seguir perfectamente, siempre que uno cuide muy bien los detalles, etcétera. Muy bien. ¿Sabes que sí? Te pillé una pifia, y estoy pensando si será una pifia que es producto de algún error mío. La medida del arco AB es igual a la medida del ángulo A o B. Y tú tenías A o C y después lo repetiste como A o C. Después lo usaste bien, pero esa letra te quedó ahí mal en la presentación. Ah, ¿dónde, profe? ¿Se ve? Bueno, aquí no estoy viendo la presentación, así que A ver, voy a compartir la pantalla mejor. Ahí sí. ahí, mira, cuando en la primera, cuando definiste, es un detalle, no tiene ninguna importancia. En la siguiente, la que sigue, Aquí. mira, la medida del arco AB es la medida del ángulo A o C. Y ese seno, Ah,
Ah, sí. Sí. No, está mal. Lo cambio al tiro, lo cambio al tiro. Esto era A, B, A, O, B. Chuta. B. Ahí sí. Súper. Ya. ¿Otra cosita? No, 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 nada, era solo un comentario ahí porque son, uno por más que revise y revise, siempre se le tiene que pasar un error Sí. así tonto de un tipeo, pero después lo usabas perfectamente, así que no hay duda de que fue un detalle. Muy bonita tu presentación, bonito también el esquema que elegiste ahí de estas lomitas. Verdes. Sí. Súper bueno. Fue una decisión de largos minutos, pero Sí, encontré lo que quería. qué bueno. ¿Algún comentario? De mi parte, disculpe que me ponga primero a hablar, pero me gustó la presentación, bastante buena, me quedó, sobre todo con el GeoGebra, me quedó mucho más claro cómo se hacía la construcción y todo, y me gustó el ritmo, clarito y constante, así que la felicito. Felicitaciones, Fran. Gracias. Sí, muchas gracias, Sebastián. ¿Hay más? Ah, la Natalia levantó la mano, ¿no? Sí, yo igual, o sea, más que nada felicitarla porque siento que su presentación es igual con ese dinamismo que iba teniendo, como que no, uno no se perdía, más que como esos mismos detalles que usted, por ejemplo, profe, destaca en otras presentaciones, el hecho de partir incluso definiendo cuando que dos ángulos son congruentes y tienen igual medida, como que desde, incluso desde esa parte ya, eh, como que desde ahí comenzó, entonces igual era como súper fácil ir entendiendo toda la presentación y como que tenía como ese mini detalle, ir mostrando como pasito a pasito. Fue como súper fácil entenderlo. Y más que todos los colores que usaba en la presentación, de verdad eran muy bonitos. Fue súper bonita su presentación. Eso más que nada. Sí, mucha dedicación. Gracias, Natalia. Sí, de repente cuando uno pone muchas cosas al principio, como que se siente lento y aquí no se sentía para nada. Tienen razón los que han destacado, muy buen ritmo el que elegiste. Y por otro lado, muchas veces pasa, y les va a pasar mucho más, por supuesto, cuando tengan su estudiante en ciencia media, que hay una definición, un teorema que simplemente no se acuerda a alguien y con eso ya se quedó perdido y todo le salió como del sombrero al mago. Entonces es bueno tener este como mini resumen, una cosa así rapidita, bien fluida, pero que estén ahí todas las cosas y si alguien, hoy profe, me perdí ahí, no sé por qué dice que se mide 45 y entonces uno, ¿te acuerdas que aquí tenemos la definición de ángulo inscrito? La tienes de inmediato a mano para mostrarla. Así que yo lo encuentro que es una buena técnica, sobre todo para estudiantes en ciencias medias, ustedes mismos se deben dar cuenta. De repente, ay, qué bueno tener la definición a mano porque se me había olvidado un pequeño detalle en la definición y eso me deja insegura y no sé si está bien lo que estoy haciendo. Así que, no, muy bien. Si no hay más comentarios, ahora sí vamos a la clase. Te salvó la vida la Natalia, te habrías quedado callada hasta el final, yo no me habría acordado, ¿eh? Sí. Así que le des un chocolate. No, eso no es. Ya perdí la presentación. No, sí, hoy día no es aquí está. En fin. Entonces vamos a ver esta clase sobre el arco capaz. Y habíamos dicho que el arco capaz, ahí está, es este lugar geométrico donde viven los vértices, miren la cosa rebuscada, po. El lugar geométrico donde viven los vértices de los ángulos que miden alfa y que subtienden el mismo arco en una circunferencia. Y el tema central de la clase es este teorema que nos da la técnica de construcción del arco capaz. Da un segmento AB, el arco capaz de alfa va a ser esa parte de la circunferencia, acuérdense que el arco de circunferencia es una parte de la circunferencia, que van a formar todos los vértices de los ángulos inscritos y semiinscritos que subtienden el arco interceptado por la cuerda AB. Por lo tanto, me las tengo que arreglar para tener
claro, una circunferencia de la cual AB sea una cuerda y entonces ahí medir ese ángulo alfa a lo largo de un arco completo. Si yo amarro mis ángulos en los puntos A y B y pongo el vértice en la circunferencia, yo sé que van a ser todos congruentes. Lo acaba de mostrar Francisca en su ejemplo también. Entonces, eso es lo que tengo que ir a tratar de construir. Una circunferencia donde el AB sea una cuerda y que el ángulo que me dé sea el ángulo alfa. ¿Sí? Vamos a mirar el esquema aquí y vamos a ir a GeoGebra a realizarlo. ¿Qué es lo que se hace? AB va a ser una cuerda de mi circunferencia. Entonces voy y mido mi ángulo alfa aquí abajo. También podría hacerlo aquí en B, ¿sí? Y podría hacerlo hacia el otro lado, solo que la circunferencia me haría para la contraria. En el vértice A mido mi ángulo alfa. Ese que está ahí, el ángulo, digamos, X a B, mide alfa. Ese ángulo que está ahí, que va a ser mi ángulo ancla, va a jugar como un ángulo semi-inscrito de mi circunferencia. ¿Qué es lo que significa eso? A ver, voy a tener que anotar aquí algo. Va. Paciencia. Aquí voy a ponerle una X, ¿ya? Para poder hablar de él. Mi ángulo XAB va a ser un ángulo semi-inscrito de mi circunferencia y eso significa que AX es una tangente, ¿cierto? Para tener un ángulo semi-inscrito, lo que tengo que tener una tangente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo necesito para trazar una circunferencia? Necesito solo dos elementos, su centro y su radio. La medida de su radio. Y aquí no tengo ninguna de las dos cosas. Y entonces voy a empezar a tratar de recordar en los teoremas que vimos en las dos clases anteriores, qué cosas me sirven para encontrar el radio, el centro de la circunferencia. ¿Qué sé yo de la tangente? No sé nada. ¿Y qué sé yo de alguna cuerda? Que me hable algo del centro, digo yo. ¿Qué sé de la cuerda? Voy a cambiar la Tocan pregunta. los puntos a la circunferencia. No te alcancé a entender, Paola. Cuéntame. Que cortan los puntos a la circunferencia. Ya, sé que corten 2 puntos a la circunferencia, pero cuando estoy pensando en el centro, ¿qué relación tengo entre el centro de la circunferencia y la cuerda que me pudiera ayudar? ¿Y el diámetro? No, la cuerda no tiene por qué ser diámetro. Pero si yo trazo una perpendicular desde el centro de la circunferencia a la cuerda, ¿a dónde llego? Estoy en el centro de la circunferencia, supongamos, acuérdense que estamos en matemáticas, por lo tanto lo que no tenemos podemos suponer que lo tenemos. Supongamos que ya tenemos el centro de la circunferencia. Y desde el centro de la circunferencia quiero trazar una perpendicular a AB. ¿Dónde voy a llegar? Chicas, chicos, Al punto medio. al punto medio de la cuerda. ¿Se acuerdan? Ah, vivira. Y de hecho dijimos al revés, que el centro de la circunferencia tiene que vivir en la simetral de AB porque tiene que ser equidistante de A y de B. Así que ahí tengo un dato. Yo sé que de todos los puntos que hay aquí en el plano, el centro debería, o sea, el centro vive en la simetral de AB. Ya, pero no me alcanza con eso, pues es una recta completa, ¿verdad? Voy a dibujar ahí una recta. En alguna parte, suponiendo ahí que la apunté justo al centro, en alguna parte de esa recta rosada vive el centro. Ya, no me alcanza con eso. Pero entonces voy a ir a mirar qué es lo que pasa con esta
a X, que es la tangente. ¿Qué sé yo de la tangente? A ver, voy a hacer de nuevo el ejercicio. Si yo ya tuviera el centro de la circunferencia y llegara hasta A, ¿qué pasaría con AX? Si Ahí tengo el radio que llega a A debería ser perpendicular a la tangente. es perpendicular a la tangente. Muy bien, Cristóbal, muchas gracias. Ya, pues. Claro, si yo ando buscando el centro de la circunferencia, bueno, una vez que lo tenga, OA va a ser un radio. Y lo que yo sé de ese radio es que es perpendicular a la tangente. Eso lo probamos la clase pasada. O sea que además el centro tiene que vivir en esta otra recta. Con buena voluntad, si es que esto fuera recto, digamos. Bueno, pero si ustedes se fijan, ahora dije que el centro vive en esa recta y que vive en esta otra recta. Y dos rectas se intersectan en un único punto. Acabo de encontrar el centro de mi circunferencia. Y además encontré el radio de mi circunferencia porque OA es la medida del radio, OAB. Ya. Quedó claro, ¿no? Como les digo, los vamos a ir a hacer, pero recordando los teoremas, eso fue lo que encontré. Si busco el... Mira, aquí justo había puesto una... Ah, es que la X me quedó corrida, era acá abajo. Si busco el punto medio de AB, M, y trazo una perpendicular, esa es la simetral. Si por otro lado trazo una perpendicular a X, aquí, ellas se van a intersectar en un punto O. Ese punto O va a ser el centro de la circunferencia que ando buscando. ¿Y qué va a pasar con los ángulos? Ya, dibujé mi circunferencia. Este ángulo que está aquí, el XAB, mide alfa. Y es un ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito mide la mitad del ángulo central, al igual que el ángulo inscrito. Así que, ¿cuánto mide este ángulo, llamémoslo C a este punto? ACB. Alfa. Alfa, ¿cierto? Y va a medir alfa, no importa dónde me mueva yo aquí, en todo este arco va a medir alfa. ¿Sí? Bien, vamos a mirarlo en el GeoGebra, ahora que ya tengo más o menos claro la historia. Ah, mira cómo se metió una X. Eso es lo que pasó. Esta X se me quedó de otro lado. Pero ahora no la sé sacar. Ya, no importa. ¿Qué será? Solo Bien. hay que anotar, profe, y de ahí la borro. ¿Perdón? Que puede colocar anotar con el, ¿cómo se llama? Con el lapicito del Zoom. Tiene Creo que con razón. eso lo anotó, ¿no? Sí. Ahí, muchas gracias. Ya. Voy a hacer mi segmento AB. Un segmento cualquiera. Voy a poner un punto aquí. Lo voy a renombrar de inmediato. Voy a poner X. Para seguir con lo que había puesto. No sé qué le pasa a mí. Puede que sea la conexión. Y para medir aquí mi ángulo alfa, ese va a ser mi ángulo alfa, y ahí lo vamos a poder mover. Déjenme dibujar igual un segmentito ahí para que no quede tan... ¿Sí? De manera que podamos jugar aquí con distintos ángulos. A ver si puedo mover un poquito ahí. Eso. Ese es el ángulo que yo quiero buscarle el arco capaz. Entonces, por lo que estuve mirando, por un lado, la simetral de AB, ahí viven todos los puntos, ¿se acuerdan? Que equidistan de A y de B. Por eso es que el centro tiene que estar ahí, el centro de mi circunferencia. No hay otro lugar donde los puntos equidisten de A y de B, y A y B son parte de la circunferencia. Pero por otro lado, descubrí que la perpendicular a AX, como AX va a jugar de
de tangente, la voy a dejar así como recta ahora. La perpendicular es la que va a contener el radio de la circunferencia. Y por lo tanto, en ese punto de intersección, encontré el centro de mi circunferencia. Y por lo tanto, puedo dibujar ahora. Debía haberle cambiado el nombre al tiro. Y entonces, voy a moverlo un poquito. Me quedó muy bien. Si yo pongo un punto aquí en mi circunferencia, ahora sí que está bien que se llame C, voy a medir el ángulo, le voy a cambiar el color. Sabemos nosotros que aquí debería decir, no. 43,34, ya, claro. Con todos los teoremas que hemos visto, sería el colmo que fallara, ¿verdad? Y si yo me muevo aquí por toda esta circunferencia, siempre, eso es lo que hemos estado mirando, el ángulo, por mucho que me vaya ahí, 43,34. ¿Qué pasa a este otro lado? Al otro lado cambia, ¿cierto? Porque ese es el ángulo que está subtendiendo este otro arco, no el que estaba mirando, ¿sí? Así que es ahí donde estoy. Bueno, eso es lo que vamos a llamar el arco capaz. ¿De qué color lo vamos a poner? Azul, para que se note. Perdón. Arco de circunferencia. Voy a ir desde aquí. Hasta ahí. En todo ese lugar acabo de darme cuenta y me lo sostienen los teoremas que estaba revisando en la clase pasada. Todos esos ángulos miden exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces lo que está en azul es lo que llamamos el arco capaz. ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo claro, profe. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa si, porque ahí estábamos con un ángulo chiquitito, 43,34. ¿Qué pasa si es más chiquitito mi ángulo? Cada vez estoy más cerca de la circunferencia completa. ¿Qué pasa si empieza a crecer? El arco de circunferencia va a empezar a disminuir. ¿Hasta dónde? ¿Qué pasa si mi ángulo es recto? ¿Qué tiene que quedarme si el ángulo es recto? Como AB arco tiene capaz. que ser el diámetro. AB va a ser diámetro, exactamente, y voy a tener una semicircunferencia. Claro, aquí no lo puedo hacer con el GeoGebra, pero yo sé que es la semicircunferencia el lugar geométrico de los ángulos rectos, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si mi ángulo es un ángulo obtuso? Entonces voy a tener un pedacito más chico, menor a una semicircunferencia. Mientras más me acerque a 180 grados, entonces voy a estar tomando un arco que va a ser un trozo cada vez menor de mi circunferencia. Si ustedes se fijan, yo parto desde el ángulo y mi construcción me dice de qué tamaño va a ser mi circunferencia. Eso va a depender del tamaño de la cuerda, ¿sí? ¿Qué pasa si es mayor a 180? ¿No hay dibujo? ¿Cómo? Aquí es mayor, no, si es mayor a 180, no. La condición para el arco capaz es desde 0 a 180. Pero, o sea, cuando es mayor no funciona.
A ver, mira, aquí llegaste a 180, ¿verdad? Claro, se te echó a perder. Y cuando te das vuelta, en realidad, ¿qué es lo que empieza a funcionar? Te fijas que la tangente la estás viendo aquí, pero en realidad el ángulo que estás mirando ahora para esa circunferencia es ese ángulo pequeñito. Se da vuelta. Pero ese Mm, gira a 180 nomás. ¿Me entiendes? ¿Y en 180 tampoco funciona? No, pues, con 180 se te muere todo, pues, ¿te fijas? Ahí, Ah, Profe, la recta. Sí, déjala ahí ahí. se puede decir que no puede ser 180 porque el otro ángulo que se forma, en este caso el ACB, es un ángulo inscrito y no puede ser, el ángulo inscrito en sí no puede ser mayor a 180 porque siempre va a medir la mitad Claro, del arco. exacto. Sí, buen argumento, súper bueno. Ujú. Ah, ya. Así que la condición es ángulo entre 0 y 180. Para que resulte esto, fíjense ahí hay algo que está entre 90 y 180, para que resulte este concepto de que el ángulo que dibujamos como ayuda, como ángulo líder, ancla, es este ángulo semi-inscrito. Y de ahí vienen gratis todos los ángulos inscritos. Es el ángulo semi-inscrito, esto de poder usar esa propiedad de que la tangente es perpendicular al radio. Ese es el punto crucial en su punto de tangencia, porque entonces tengo la posibilidad de intersectar la simetral de la cuerda, que ya sé que tiene que pasar por el centro, con otra cosa. Porque si tengo una pura condición, me da una recta entera. No tengo dónde ubicar el punto. Pero como al tener un ángulo semi-inscrito tengo la segunda condición, entonces ahora sí me resulta. ¿Sí? Y como les digo, podría ser la construcción acá o acá, es el ángulo semi-inscrito de todas maneras. ¿Está bien? Súper bien. Ya. Así que eso es lo que estaba ahí en los pasos de la construcción. Lo clave es decidir que este es mi ángulo semi-inscrito y entonces ocupar las dos condiciones para encontrar el centro y entonces tengo toda una circunferencia y tengo que decidir dónde está mi arco capaz en esta circunferencia. Como ese ángulo semi-inscrito mide alfa, los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco también miden alfa. Y eso es lo que dejé ahí escrito. ¿Son los únicos puntos posibles? Casi. Porque tengo la posibilidad de hacer esto mismo hacia abajo, con el ángulo a este otro lado. Y por lo tanto, en realidad, lo que tengo en este caso es un ochito, porque mi ángulo era menor a un ángulo recto. También la construcción me permite, en este otro lado tengo exactamente, si ustedes miran cada punto de acá, tiene su simétrico este otro lado, simétrico con respecto a B, y por lo tanto los ángulos miden lo mismo. Si el ángulo es recto, me da la circunferencia, y si el ángulo es obtuso, me va a dar así algo así, como un sanguchito, ¿cierto? Bueno, lo que nos dimos cuenta en nuestro dibujo, si el ángulo es agudo, el arco capaz es mayor a una semicircunferencia. Si el ángulo es recto, entonces voy a tener exactamente una semicircunferencia como arco capaz. Y si el ángulo es obtuso, entonces voy a tener un trocito de circunferencia que es menor a una semicircunferencia. ¿Está bien? Ahí está, ahí dejé los dibujos. Pues así me va a quedar si es que el ángulo es recto. Y así me va a quedar si es que el ángulo es obtuso. Si ustedes se fijan, los simétricos me van a quedar a este lado de abajo. Los simétricos se usan de repente en la resolución de problemas, porque uno podría, si no, perderse algunos puntos cuando tiene varias condiciones. Es por eso que es importante tenerlos en cuenta. Y entonces, ese es el primer problema. ¿Será posible construir un triángulo si es que me dan gamma, C y HC nomás? Está complicado.
Voy a ir a mirar en el GeoGebra, a ver qué es lo que significa primero. Aquí tengo uno nuevo. A ver, me voy a tratar de acordar primero cómo era la historia con los triángulos. Bueno, ese se ve demasiado simétrico, lo voy a dejar ahí. ¿Qué es lo que sé? Es este pedacito de aquí, ¿verdad? La medida de ese segmento. Ya. ¿Qué es lo que es gamma? Ah, gamma es la medida de este ángulo acá arriba. ¿Y qué es lo que es HC? ¿Se acuerdan? Es la perpendicular, o sea, el segmento que va desde C hasta AB y que es perpendicular. HC es la medida de ese segmento. Esos son los tres datos que me dan. Ya, ¿qué podemos hacer? Para iniciar mi construcción. Uno siempre parte su construcción en alguna recta, ¿verdad? Voy a dejarla bien lejos por aquí. Esa. La primera parte la tenemos súper estudiada. Tomamos esta medida AB y la trasladamos aquí, ¿cierto? Y en el punto de intersección, este de ahí va a ser el segmento que ando buscando para iniciar mi triángulo. Este tiene exactamente la medida C, ¿cierto? Y ahora, ¿qué hacemos? Podemos tomar la medida del ángulo ACB ¿Ya? y copiarla con vértice en el punto E Perfecto. y copiarla en sentido horario sería. En sentido horario. Voy a copiarla aquí. Bueno, voy a copiar exactamente el que hay ahí, 54.3 en sentido horario, ¿cierto? Ok. Ahí se copió. Qué buena cosa. Y entonces acuérdense que lo que tengo aquí, y la voy a copiar como recta, es esa tangente. Ya. Claro, porque justamente pues, estamos practicando lo que acabamos de aprender, entonces lo que ando buscando, esta la voy a ocultar para que no me esté molestando, ¿cierto? Porque esta no tiene nada que ver ahora en el juego. Para lo único que la necesité fue para trasladar con el compás la medida C de AB a eje. Y entonces, ¿qué es lo que necesito? Por un lado, la simetral de este segmento y por otro lado, la perpendicular a este otro. Eso es siempre para encontrar el centro de mi circunferencia. Perfecto. Y entonces voy a dibujar mi circunferencia. Ahí. Por lo tanto, el punto que ando buscando ha de vivir por aquí. No sé dónde, pero yo sé que cuando haga mi triángulo eje Y, el segmento EG mide C y el ángulo EIG tiene esta medida alfa o gamma dada en mi condición. Pero además me dieron que tiene que cumplir una condición de altura. ¿Cómo se hacía eso? Nada, cero. Acuérdense que para medir distancias lo que hago es tomar paralelas y por lo tanto, a ver, ¿cómo voy a trazar la paralela?
Voy a trazar una perpendicular por acá lejos para que no me moleste. Voy a tomar el compás, voy a tomar esta medida, que es la de HC, ahí, punto de intersección, ¿verdad? Ahí, y entonces ahora le pido a GeoGebra que me haga una paralela que pase por ese punto. Justo le achunté al punto, pero fue absoluta casualidad. En ese punto, si ustedes se fijan, ¿qué ocurre con el triángulo? Tengo la medida del lado C, tengo la medida del ángulo opuesto y justamente la altura HC, la altura mide el HC que me dieron. ¿Sí o no? Díganme algo. Sí, sí. Sí, profe. Ya. ¿Siempre se podrá hacer esa construcción? A ver, el segmento AB puede medir lo que se me antoje, ¿verdad? Siempre que sea un segmento, digamos, tiene que ser una medida, un número positivo. El ángulo gamma, bueno, la condición es que mida menos de 180 porque si no, no podría ser el ángulo interior de un triángulo. Ah, pero ahí siempre puedo construir el arco capaz, si es que el ángulo está entre 0 y 180, justamente para eso me dieron la construcción del arco capaz. Así que hasta ahí no tengo ninguna restricción para construir triángulos. Fíjense que si solo me dieran la medida del segmento, esa medida, este número C, entonces puedo construir infinitos triángulos que cumplan eso. Si ahora además me dan la medida del ángulo opuesto, entonces todos los triángulos que voy a construir están en esta circunferencia. Siguen siendo infinitos, pero están ahí. Pero si ahora me dan además la altura, entonces mi pregunta es, ¿siempre voy a poder construir un triángulo o no? Si ustedes miran ahí, para eso estamos usando el GeoGebra. Si mi triángulo hubiera sido así nomás, claro que ahí cambié la medida del ángulo y no la voy a poder arreglar aquí porque la dejé fija. Pero si mi altura se pasa de la circunferencia que estoy construyendo ahí en el arco capaz, no voy a tener posibilidad de construir un triángulo, ¿cierto? Profe, Esas condiciones siempre me dan posibilidades de que esto no resulte. Cuéntame. pero ahí cuando la altura aumenta, la medida del ángulo disminuye. Y cuando delante vimos que cuando la medida del ángulo disminuía, la circunferencia crecía. Sí, es que por eso dije, pues, como puse la medida aquí fija, entonces claro que me dio la altura, pero podría no haberme dado. O sea, si me dan simplemente los números, fíjate que yo aquí partí al revés, partí construyendo un triángulo, entonces sí me resultaba. Pero si yo te digo, Ah, construye un triángulo tal que AB mida 8, el ángulo gamma mida 83 y la altura HC sea 204. Ya, tú, de escuchar los números ya me dicen, no, eso no va a claro, resultar. Obvio que ya no. entendí. Entonces, Sí. él es lo que estaba tratando de mostrar, pero claro, como ya había dejado fijo aquí el número, aquí no, po. Y además, claro, aquí yo partí de un triángulo donde sí resulta, pero me sirve para simular, o sea, si mi altura no conversa bien con los otros datos, no voy a poder hacer un triángulo. Podría ser que justo la altura me diera para construir ese único triángulo isósceles, por supuesto. Y también podría ser que me diera para construir, déjame ver si puedo bajarlo, ahí, va, bueno, lo voy a dejar ahí, para construir dos triángulos, ¿verdad? Ese que está ahí, voy a construir el otro, con un color más chillón, y ese que está ahí. ¿Cumplen esos dos triángulos las condiciones que nos dimos? Claro, la medida del segmento eje lo comparten, así es que ese, la medida de EKG y de EIG es la misma, sin duda, y la altura también me da el mismo valor HC.
¿Son distintos esos triángulos esencialmente o no? ¿O son congruentes? ¿Qué me dicen ustedes? Yujú. ¿Son Deberían ser congruentes, profe? congruentes. ¿Son congruentes ya? ¿Y por qué lo podemos afirmar con tanta personalidad? Es porque tienen el lado común, bueno, en ese caso sería el eje, Eje y es lado segmento común. eje. Perfecto. Ya, súper. Tenemos segmentos congruentes, o ¿Y sea, por qué? los ángulos congruentes de Estos de acá arriba, KG, sí. ¿ya? Ah, y las alturas son iguales, la medida de las alturas es igual. Pero eso no alcanza a servirnos. Porque fíjate que justamente la altura que trazamos es esta, que nos divide el único ángulo que conocíamos. Ah, claro. Pero se ven tan congruentes. ¿Cómo no van a ser congruentes? ¿Qué podremos decir? Bueno, la clase pasada vimos un teorema de que si tengo cuerdas paralelas, entonces, o si solo así, los arcos, estos son congruentes también. ¿Se acuerdan? Sí, es verdad. Bueno, y si esos dos arcos son congruentes, hoy estoy haciendo para la lecera. Si esos arcos son congruentes, entonces los ángulos inscritos, ahí el IEG y el KGE, también son congruentes. ¿O no? Voy a marcar ahí los arcos. Sí. A ver, ¿con qué color los voy a marcar? ¿Con un verde? Ese arco, que lo voy a dejar ahí, y ese arco, son arcos congruentes. No sé si se alcanzan a notar bien. Esto que dejé ahí en verde. Chicos, Sí, profe. Sí. El arco GI y el KE. claro, le iba a cambiar el color porque el verde estaba medio desfase. Esos dos arquitos naranjos son congruentes. Y al ser congruentes, entonces los ángulos inscritos que están subtendiendo ese arco tienen que ser congruentes. Y entonces me encuentro con que estos angulitos de aquí son congruentes. Ah, qué buena cosa. ¿Qué color le vamos a poner? Un amarillo. Este de aquí y este de aquí son ángulos congruentes. Por la misma razón, los otros dos también son congruentes, pero también son por el hecho de que estos dos de arriba yo ya los sabía congruentes. Así fue como los construí. Y como tengo un lado ya que es el lado en común, entonces por el criterio ALA o por el criterio AL, si quieren ir directo, esos dos triángulos son congruentes. Así es que o bien tengo construcción única salvo congruencia, o bien no tengo construcción porque alguna de las condiciones contradice las otras. ¿Está bien? Sí. Porque hasta ahora nosotros teníamos formas de ir buscando si me daban un segmento AB, me daban su medida. Si yo conocía el ángulo alfa o el ángulo beta, claro, iba construyendo sobre el segmento que ya tenía, pero no tenía ninguna condición que me ayudara si el ángulo que me daban era justo el opuesto. El arco capaz es el que me permite trabajar si es que lo que me están dando es el ángulo, la medida del ángulo opuesto. ¿Sí? Profe, Cuéntame. ahí, por ejemplo, en esta construcción, Ujú. la condición tiene que ser de que la altura no sea muy grande, pero ¿cómo podríamos decirlo? Que no sea mayor a que... Por ahora tienes que decirlo así,
sin condiciones matemáticas, que es lo que me estás pidiendo tú, ¿verdad? Ujú, No, sí. no nos da condiciones matemáticas porque va a depender, fíjate que de la medida del ángulo que tenga acá, porque si me dan un ángulo que sea obtuso, por ejemplo, yo sé que este arco va a ser más bien pequeñito, entonces la altura va a tener una condición más restringida todavía. Uno tiene que decirlo en palabras en Ah, esos ya. casos. Ya. Es que cada vez Ya que lo hacemos tareas así entro en pánico por eso, porque no sé mayor a qué cosa tendría que ser ese valor o cosas así. Claro, Entonces, no siempre uno tiene el número. A veces es bien obvio. Como uno de los ejercicios que hicimos hace poco, ¿verdad? Que el valor tiene que estar entre el radio de esto y el radio de lo demás, ¿ya? ujú. Pero otras veces no, pues en estos casos depende de tantos factores y no tenemos las herramientas para hacer esos cálculos todavía. Ah, ya. Bueno, Ya. deberían por trigonometría probablemente, pero no es por ahí. No, No es. ¿Ya? ¿Está bien? ya, profe. Así es que fíjense que ahora casi lo que nos den podemos construir o saber si se puede construir un triángulo. ¿Eh? Bueno, ahí dejé yo el dibujito. Está medio picantoso el dibujo, pero se nota. Ahí. Aquí está la altura HC, AB, el punto C que está en el arco capaz del ángulo de medida alfa que dibujé ahí como ángulo líder. Bueno, y ahí dejé las condiciones. La construcción de un triángulo, si es que me han dado C y gamma, siempre es posible, siempre y cuando, por supuesto, el gamma cumpla las condiciones para hacer el ángulo interior de un triángulo. Y la determinación de un triángulo de los anteriores con una altura que HC dada es posible siempre que la recta paralela AB que construimos a distancia HC intersecta el arco capaz. Y cuando la reconstrucción es posible, se obtiene un solo triángulo o dos triángulos congruentes. En realidad, 4 triángulos congruentes si uno hace el simétrico, para tener todos los cuidados. El otro ejercicio, bueno, ya que aprendimos a hacer esto, si me dan gamma y C, ¿qué pasa si la condición que me dieron es la razón A esa B? Yo no sé si está el Fabián Valdés. ¿Alguien No lo veo yo. ¿No está en la lista? No, parece que no. Ya, sí, yo hace tiempo que no lo veo. Bueno, pensemos un poquitito como para irnos con la idea, por lo menos. Bueno, ya sé, si me dan gamma y C, a lo que voy es a la construcción del arco capaz. ¿Y qué pasaba si me daban la razón A esa B? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Podíamos construir la circunferencia de Apolonio. Exactamente. Entonces tengo por un lado el arco capaz y por el otro lado la circunferencia de Apolonio. Perfecto. Ahí está un ejemplo del dibujo. Fíjense que esto que está en rosado es el arco capaz. Por lo tanto, los triángulos que me sirven son los triangulitos que están ahí en morado. Y por otro lado, la que está en amarillo es mi circunferencia de Apolonio. Entonces, donde tengo una intersección, voy a tener triángulo. Y lo que dejé aquí marcado, porque uno pasa de largo fácilmente, intersecta la circunferencia de Apolonio con la circunferencia que está ahí bajo el arco capaz y encuentra 2 puntos de intersección. Pero este triangulito naranjo no cumple las condiciones, ¿verdad? ¿Lo ven o no? Me fui muy rápido. ¿Podría repetirlo, por favor? Lo que pasa es que cuando yo construyo el arco capaz, lo que me sale es una circunferencia y el arco capaz es un pedazo de esa circunferencia. Esto que está aquí en rosado en este minuto. Déjenme poner una linternita. ¿Dónde está la linterna? Aquí. Ese es el arco capaz. Pero viene de una circunferencia completa, la que está con puntitos ahí. Sí. Por otro lado, yo construyo mi circunferencia de Apolonio y si tú te fijas, mira, AB va a ser una cuerda de la circunferencia donde construí el arco capaz. Y por otro lado, la circunferencia de Apolonio
tiene que pasar por el interior de AB. Así es que voy a tener 2 puntos de intersección en en esa circunferencia. Sí. Entonces lo que quiero hacer notar es que uno solo de esos puntos me sirve, porque el otro, si bien es un punto de intersección de las 2 circunferencias, no es punto de intersección con el arco capaz. El arco capaz es lo que está en rosado. Comprendo. Sí. Y entonces ese triangulito naranjo sí se ve muy bonito, intersecta la circunferencia Apolón y todo lo demás, pero fíjense que la medida de ese ángulo AC'B no tiene nada que ver con mi ángulo original. No, pues el suplemento ese, ¿cierto? No, nada que ver. Ese era el comentario. Así es que Ah, ya. puedo combinar todo lo que aprendí de la circunferencia de Apolonio, que es si es que me dan una razón entre los otros lados, ¿verdad? Y todo este tema del arco capaz, si es que lo que me dan es el ángulo, la medida del ángulo opuesto. ¿Sí? Esa era la exposición que correspondía. Es un bonito ejercicio, es una buena cosa que lo hagan y que jueguen aquí con distintos ángulos, con distintos tamaños, porque es una manera en que uno va aprendiendo mejor esto. Ya, y el otro tipo de ejercicio, bueno, uno aquí los mira en forma teórica, pero son ejercicios prácticos bien, se usan mucho en temas de topografía, ahí es donde aparecen este tipo de problemas. Partimos por uno bien simple. Si me dan un triángulo equilátero, ABC, digamos, y me dicen encuentre, si es que hay uno, varios, infinitos puntos P, de manera que se cumpla que la medida del ángulo APB sea 120 y la medida del ángulo BPC sea 75. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que hacemos es ir a GeoGebra, ¿cierto? Pedimos una hojita limpia. Y vamos a ver. Ya, menos mal que me dieron un triángulo equilátero para empezar a jugar, porque los triángulos equiláteros son más fáciles, ¿cierto? 3. Me están pidiendo un punto en el cual el ángulo APB mida 120, ¿era cierto? Sí. Sí. ¿Dónde voy a encontrar esos puntos? Chicas, chicos, ¿cómo consigo un punto P de manera que APB sea de medida 120? Construyendo el Profe, arco, ¿no? Construyendo el arco. Sí, pues sí. Por último, por, por deducción, ¿verdad? Si es la clase del arco capaz. Ajá, ya. Entonces voy a hacer de nuevo todo el asunto. Es APB, así que tengo que tomar la cuerda AB, ¿cierto? Y le voy a pedir que sea 120 y en sentido horario para que me quede en el lado correcto. Oye, eso es 120. Pucha, qué fome, ¿cierto? Esa es mi tangente. Ya. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Paso 2, la simetral de AB. Paso 3, la perpendicular aquí por el punto A. Así es que lo que me está dando, lo que me está dando es el punto de intersección ahí para dibujar la circunferencia que me va a ayudar a encontrar el arco capaz. Esa es la circunferencia. La voy a dejar con línea cortada para que no moleste. Ya, ¿dónde está el arco capaz de ese ángulo?
Chicas, chicos. Yo encontré la circunferencia. ¿Dónde está el arco capaz? El arco B. El arco, Dentro del triángulo. el arco AB dentro del triángulo. Exactamente, ¿verdad? Tiene que ser el arco capaz. Se fijan que encontré la tremenda circunferencia, pero el arco es ese pedacito nomás. Ya. Ahí viven, claro, ahí tendría que vivir el punto, voy a dejar ahí un punto cualquiera mientras tanto, ¿cierto? Y si tengo mis dudas, voy y mido ese ángulo. $120. Sí, está bien. No es que me haya equivocado. Lo voy a sacar para que no estorbe. Muy bien. ¿Cuál era la otra condición? El punto que ando buscando, además tiene que cumplir que la medida de BPC tiene que ser 75. Ya, eso significa que tengo que ir a buscar el arco capaz ahora en BC, ¿verdad? Sí. Bueno, y hacemos entonces lo mismo. Lo que tiene de entretenido esto es que como uno tiene que hacerlo ahí al revés, de repente. Entonces ahora es 75. ¿Y para qué lado vamos midiendo? Igual en sentido horario, ¿cierto? Horario. Sí. Ya, menos mal. Ok. Muy bien, entonces esta va a ser ahora mi tangente, ¿sí? Y por lo tanto tengo que tomar la perpendicular ahí. Y por otro lado tengo que ir a tomar la simetral de este segmento. Y donde ellas se intersecten, tratar de no equivocarme, es esta la intersección. Ahí está el radio de mi circunferencia. Ok, mismo cuento. Ahí está la circunferencia, que era en verde. ¿Y dónde está mi arco capaz ahora? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Izquierda. Hacia la izquierda. Izquierda. Ya, muy bien. Es importante que entiendan el problema este porque es el inicio de su tarea. Ahí. Oh, ¿y para qué me habría servido todo esto? Porque existe un punto de intersección entre estas dos. Ajá, exactamente, muy bien. Encontré un punto de intersección, lo voy a marcar en un rojo bien furioso para que se note. Ese es el punto de intersección de las dos, ¿verdad? Ya, qué pesado. Siempre me hace esto de no dejarme marcar los puntos de intersección. Ahí está. Este punto L lo voy a renombrar al tiro. Fíjense que me da otros puntos ahí, pero este es el que quiero renombrar. ¿Qué gracia tiene este punto P? Por un lado, vive en el arco capaz de aquí de AD del ángulo 120, así es que el ángulo APD mide 120. Pero por otro lado, vive también en el arco capaz de BC del ángulo de 75, por lo tanto, el ángulo BPC mide 75. Ese punto de intersección era lo que necesitaba. Sí. Fíjense que tenemos, aquí voy a poner simetría. Ahí está el otro pedacito del arco capaz, ¿verdad? Y ahí. Pero eso en este problema en particular no me da más puntos de intersección, pero en el problema general sí es importante mirarlo. Recordar siempre que uno tiene un simetrio donde podría encontrar otros puntos de intersección. Es bien importante que hayan entendido este problema
por el problema de tarea de esta semana. Así es que pregunten si algo todavía les parece nebuloso. Nos dieron dos condiciones de medidas de ángulos y por lo tanto tuvimos que construir el arco capaz en dos cuerdas distintas. Como encontramos punto de intersección, encontramos un punto desde el cual las miradas en ángulos son exactamente las que me daban, pero podría haber sido que me hubieran dado otros puntos, otros ángulos en que no hubiera encontrado punto de intersección. Entonces voy a mirar también en los simétricos, por si acaso hay algo. ¿Sí? Este, como les digo, era el ejercicio de preparación para la tarea. Bueno, ahí está hecho lo mismo que hicimos ahí en GeoGebra. Se fijan marcados los dos arcos capaz, los simétricos ahí, y el punto P que encontramos. Este es un problema muy famoso de construcción del arco capaz. Se conoce como el problema de Potenok porque fue quien le dio la solución matemática, el primero que se conoce, pero tiene montones de otros nombres, porque seguramente ustedes van a ir a buscar ahí ejemplos y cosas. Problema en los 3 puntos, problema de la carta y el nombre elegante que tiene actualmente, que es el problema de intersección inversa. Todos son, estamos hablando del mismo problema en todos los casos. El problema es el siguiente. Si a mí me dan 3 puntos no colineales, A, B y C, entonces hay que encontrar las condiciones, por supuesto, de existencia, unicidad y todo lo demás, para que un punto P cumpla con esas condiciones que miramos arriba, de que APB mida alfa y que BPC mida beta. Ese es el famoso problema de Potenok. ¿Está bien? Lo que quiero, por supuesto, es que hagan una tarea en la cual tienen la posibilidad de poner mucho dibujo para ir explicando qué es lo que está ocurriendo en cada caso y que me muestren que aprendieron a hacer el arco capaz, todo lo que vimos hoy día. Bueno, aquí les hice una simulación posible, porque lo que quiero es que la hagan ustedes, ¿verdad? Si ubico 3 puntos que no estén colineales, porque se tiene que armar un triángulo, se van a dar cuenta que si no, no tengo posibilidad. Y mido ahí alfa y beta, se me forman mis dos arcos capaz, los simétricos y sus simétricos. Y entonces, fíjense, en este ejemplo en particular, como hay 4 puntos en los cuales hay intersección, en esos 4 puntos es posible. Entonces, lo que quiero es que ustedes miren ahí, siempre va a haber 4 puntos. ¿Será posible que no haya construcción en algún caso? ¿Será posible que a veces sea un solo punto, como en el ejemplo que vimos al principio? Ya sabemos que de repente aparece un solo punto, entonces todo ese análisis quiero que sea la tarea de esta semana. Es una cosa bien constructiva, pero a la vez ustedes ven que estamos usando mucha materia y hay mucho razonamiento, además no es solo construcción. Y les Profe, dejo... ¿Sí? Cuéntame, Francisca. esos triángulos verdes son la intersección de las perpendiculares, ¿cierto? Claro. Ahí Sí, ya, sí, para mostrar que ahí están los centros, nada más. allá, ya. ¿Sí? Y entonces tienes en magenta uno de los arcos capaz y su simétrico, y en cian está el otro arco capaz con su simétrico. Y entonces por eso que me dieron ahí 4 puntos de intersección para mostrarles cuánto es posible que uno encuentre. ¿Sí? Ahí hay 4. En el que vimos como ejemplo hay 1. Y se van a encontrar con casos en que hay 0. Y ahí les estoy dejando la pista de cuando no va a ser posible resolver el problema. Y es cuando justo el arco capaz me queda sobre la circunferencia circunscrita al triángulo ABC. Se van a dar cuenta en la construcción, pero podrían haberse demorado en ver que es justo en esa circunferencia donde uno tiene el problema. La circunferencia peligrosa le llaman la gente que trabaja en estos problemas. ¿Sí? Esa circunferencia circunscrita es me echa a perder todo
el razonamiento que tenía y no logro encontrar un punto que cumpla. ¿Sí? Eso como pista. ¿Está bien? Ya. Y eso no sé qué fue. No, eso parece que era del... No, no sé, eso no sé qué fue lo que me quedó ahí. Ahí no habían puntos de intersección, Eh, porque los arcos, uno era más grande que el otro. eso puede ser que... Ya, claro, exacto, que aquí tienes... Es que esos puntos rojos me perdieron. Ahí tienes un caso en el cual no hay punto de intersección, pues no hay posibilidad. Entonces, tienen bastante para jugar y eso es lo que quiero que hagan, que jueguen y que escriban, ya están escribiendo súper bien sus explicaciones, pero no lo dejen por última hora. O sea, hoy día hagan una primera aproximación y empiecen a hacer la hoja de la tarea, etcétera, porque si no, terminan trabajando hasta muy tarde. Ya, eso era por hoy día. No sé si quieren hacer más consultas. Si Profesor, le no, puedo preguntar algo, pero quizás no es de lo que vimos hoy día. ya. Es Si sobre... quieres terminamos, espérate, si quieres terminamos y quienes se quieran quedar a hacer Ya. consultas, ningún problema, yo me quedo aquí. Ujú. Ya, ahora sí, que tengan buen martes, no mucha lluvia, que no tengan que salir a mojarse, para que no se resfríe. Ya, a ver, cuéntame.